Bienvenidos a mi podcast Agentes de Transformación. Soy Vivian Watson, coach de vida y de negocios para agentes de transformación, y en este podcast encontrarás inspiración, tips, herramientas, información útil, entrevistas, todas diseñadas para inspirarte, para apoyarte, para ayudarte a aumentar tu impacto en el mundo, para ayudarte a asumir tu liderazgo como agente de transformación y a transformar más vidas. Hola mi gente, espero que estéis muy bien esta semana. Yo estoy muy contenta de traeros un nuevo episodio de Agentes de Transformación Online y esta vez quiero hablaros acerca del poder de las historias que os contáis para crear vuestra realidad. Porque realmente las historias que nos contamos crean nuestra realidad. Las historias que nos contamos determinan nuestra realidad. Y muchas veces nos contamos historias que no están en sintonía con lo que nosotros realmente queremos o con lo que queremos crear. Y entonces es cuando experimentamos o bien resultados ambiguos o bien recibimos los resultados que no queremos. El tema es que esto tiene truco. Tiene truco porque muchas veces no somos conscientes de cuáles son esas historias que nos estamos contando. Entonces, vemos que estamos consiguiendo unos resultados específicos, pero no sabemos de dónde vienen esos resultados porque no somos conscientes de cuáles son las historias que nos estamos contando. Y por eso a mí me encanta el trabajo interior, el trabajo energético, porque este es un trabajo un poco de detective, de ir a la raíz, de buscar en nosotros mismos, de indagar, de ser un poco arqueólogos de nosotros mismos, para indagar, para encontrar, para seguir las pistas y para llegar a la historia raíz, la historia que nos estamos contando y que está creando nuestra realidad. Y para poder determinar estas historias basta con ver los resultados que estamos creando. Por ejemplo, si no estás consiguiendo los resultados que quieres en tu negocio, entonces muy seguramente te estás contando historias que apoyan los resultados que estás obteniendo ahora mismo. Por ejemplo, si te cuesta conseguir clientes, a lo mejor te estás contando la historia de que no eres buena en marketing. O a lo mejor te estás contando la historia de que si tienes muchos clientes no los vas a poder atender. O a lo mejor te estás contando la historia de que no estás muy segura si tu trabajo realmente ayuda a los demás, con lo cual mejor no tener clientes que se vayan a sentir decepcionados. ¿Lo ves? Entonces, lo primero es fijarte en cuáles son los resultados que estás obteniendo para a partir de allí indagar un poquito y ver de dónde viene, cuál es la historia que te estás contando y que está determinando esos resultados. Y me gustaría en este punto contarte una historia, ya que estamos hablando de historias, me gustaría contarte una historia propia. Esta es una historia que es una historia muy, muy personal que quisiera compartir contigo hoy para ilustrar cómo funciona este tema de las historias que nos contamos. Verás, cuando yo tenía unos 10 años, yo me fui con mi familia a vivir a Londres. Yo nací en Caracas, Venezuela, y en aquella época, pues vivíamos en Caracas, y mi padre, pues se fue a estudiar un máster en Londres, con lo cual, pues nos fuimos toda la familia. En Londres, pues yo pasé un año maravillosísimo, me encantó la ciudad, me encantó el colegio en donde estaba, hice nuevos amigos. Fue un año realmente precioso, en el que hice muchísimos descubrimientos, en el que, conocí muchas partes distintas de Inglaterra, que era la primera vez que visitaba, en el que, por supuesto, aprendí inglés, en el que, viví una cantidad de aventuras maravillosas. Pero por otra parte, pues también echaba mucho de menos a mis amigos de Caracas, del colegio de Caracas, sobre todo a una de mis mejores amigas, a Isabel, la echaba mucho, mucho de menos. Y cuando fue ya el momento de regresar a mi país, pues yo estaba muy contenta. Por un lado estaba triste de dejar a mis nuevos amigos, pero por otro lado estaba muy contenta de regresar a mi antiguo colegio y de ver a mis antiguos alumnos. Pero cuando regresé me encontré con una sorpresa, y es que todo había cambiado, todo había cambiado, porque mis antiguas amigas habían entrado ya en la pubertad
Yo tenía 11 años y yo todavía era una niña de patio, de colegio, de raspones en las rodillas, de tobogán. O sea, yo todavía era una niña que jugaba, era todavía una niña pequeña, no había entrado allí para nada. Tengo la impresión de que en Inglaterra los niños como que se desarrollan un poco más tarde, porque, vamos, en el año que pasé en Inglaterra, o sea, mis amigos eran niños pequeños como yo. Entonces, claro, cuando yo regresé y me encontré con que todas mis amigas estaban en plan noviecitos, en plan el peinado de moda, en plan la música y tal, pues yo me sentí muy extrañada y muy, muy desadaptada. Y entonces hice lo que cualquier niña de mi edad hubiese hecho. Me obligué a crecer antes de tiempo para poder ser aceptada por el grupo. Entonces, de un minuto a otro, y sin estar preparada para ello, dejé atrás mi infancia, dejé atrás los juegos, dejé atrás los columpios, dejé atrás todas aquellas cosas que me gustaban y me entregué de lleno a la pubertad. Y me entregué de lleno a, bueno, a la moda, el peinado, los noviecitos, las notitas de amor en clave y todas esas cosas para las que yo todavía no estaba preparada. Lo que yo no recordaba es que aquel episodio hubiese sido tan doloroso para mí. Yo lo recordaba como una simple anécdota de, bueno, cosas que te pasan de niños y ya está, incluso como algo gracioso. Sin embargo, muchos años más tarde, yo estaba en una sesión de terapia de liberación emocional, lo recuerdo muy claramente, porque todo me costaba muchísimo, porque conseguir un resultado me generaba muchísimo esfuerzo, porque se me hacía muy cuesta arriba conseguir lo que quería. En aquel momento, hace unos cuantos años, yo estaba cambiando un poco ya tenía mi negocio online, pero me estaba costando mucho conseguir resultados en mi negocio. Estaba cambiando de nicho y estaba en un momento bastante complicado en el que todo era muy cuesta arriba y muy difícil. Entonces, buscando un poco el origen de esa dificultad, por qué todo me costaba tanto, por qué tenía que ser tan complicado, por qué era tan difícil, me encontré de pronto en aquella sesión de terapia, en la que, sin venir a cuento, pues de pronto cuando la terapeuta me preguntó dónde había empezado, dónde recordaba yo que había empezado ese patrón, ¿no? De tener que hacer un esfuerzo tan grande para conseguir las cosas. Automáticamente y sin razonarlo, mi mente me devolvió a este episodio en el que yo regresaba de Londres y me encontraba con que todas mis amigas habían entrado en la pubertad, en el que yo me obligaba a mí misma. Bueno, no fue que me obligué a mí misma, vamos, lo hice, sencillamente entré en la pubertad sin estar totalmente preparada. Y de pronto regresé a ese recuerdo y me sorprendió mucho revivir el miedo que me causó aquella situación, el miedo a lo desconocido, el miedo a abandonar una parte de mí misma que todavía no estaba preparada para abandonar. Y allí fue, en esa sesión de terapia, allí fue que me di cuenta de la historia que yo me empecé a contar a raíz de todo esto. La historia que yo empecé a contarme a la niña de 11 años que yo era, es que yo no podía ser aceptada por el grupo si yo era yo. Es decir, para poder ser aceptada yo tenía que cambiar, yo tenía que ser diferente de cómo era. Esa fue la historia que yo me conté en ese momento. Esa historia quedó enterrada en mi psique de una forma muy profunda, tanto que lo olvidé del todo, lo olvidé por completo. Pero a partir de aquel momento, a partir de ese momento específico a mis 11 años, yo empecé a llevar una máscara y empecé a comportarme como una persona distinta. Me hice puber antes de tiempo, empecé a hacer pues todo lo que hacían mis amiguitas, empecé a imitarlas y me alejé de mí misma. Me convertí en otra. De lo que yo no había sido consciente es de que yo había llevado conmigo esa máscara durante todos esos años, durante casi 30 años. Estuve arrastrando
esa máscara sin darme cuenta que la llevaba. Pero esa misma máscara yo la había llevado a todos los aspectos de mi vida. Y muy particularmente en ese momento la estaba llevando en mi negocio. Tenía la creencia, por esa historia que me había estado contando durante tanto tiempo sin darme cuenta, tenía la creencia de que yo tenía que ser diferente, de que yo no podía ser yo si quería conseguir resultados en mi negocio. Con lo cual, por supuesto, me estaba esforzando muchísimo en ser una persona que no soy. ¿Y sabéis qué ocurre? Que cuando nos forzamos a ser quienes no somos, eso requiere un grandísimo, grandísimo esfuerzo. Por eso era que todo me estaba costando tanto. Por eso era que requería de un esfuerzo tan grande para conseguir unos resultados francamente mediocres. Porque no me estaba permitiendo ser yo. Bueno, en aquella sesión de terapia me di cuenta de todo esto. Por supuesto, aquí abrí la caja de Pandora, porque al volver a conectar con la niña que fui en aquel momento, al volver a conectar con las emociones que yo sentí entonces, pues volví a sentirlas a mis 40 y pocos años. Volví a sentir esas mismas emociones, volví a sentir el dolor, volví a sentir el miedo, volví a sentir el duelo de abandonar una etapa que en realidad no quería abandonar. Volví a sentir esa tristeza, ese dolor. Volví a conectar con eso. No fue fácil, créeme que no lo fue. Sin embargo, fue muy necesario, porque eso fue lo que me ayudó a transformar la historia. Y es que a partir de ese momento, al hacer consciente esta historia que yo me venía contando desde hacía tantos años, entonces pude por fin transformarla. Y en lugar de contarme que yo tenía que ser alguien diferente para poder ser exitosa en este caso, que era el equivalente en mi vida adulta de ser aceptada por mis amigos, lo que era en mi vida de puber, ¿no? En la vida adulta pues es alcanzar el éxito. Entonces la historia que yo me estaba contando era que yo tenía que ser alguien distinta si quería alcanzar el éxito. Y mi trabajo en aquel momento fue, después de darme cuenta de esto, fue, bueno, por un lado, nutrir a la niña que yo había sido. Y darle permiso a esa niña, a mi niña interior, darle permiso de jugar, darle permiso de ser quien era ella, darle permiso de treparse a los árboles, de rasparse las rodillas, darle permiso de ser niña. Esto fue muy, muy profundamente sanador y me volvió a reconectarme con una parte muy importante de mí misma. Y a partir de este momento, pues, conecté con una fuente de creatividad infinita, 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 que siempre había estado allí, pero a la que no podía acceder porque tenía que hacerlo a través del juego y a través de mi niña. Y esto fue maravilloso, por supuesto. Esto no fue una cosa de un día para el otro, fue un proceso, pero fue maravilloso. Y por otro lado, me tocó también cambiar la historia y empezar a contarme una historia nueva, una historia diferente. Y la nueva historia que empecé a contarme es que yo solamente puedo ser yo y no necesito ser nadie más, porque yo he venido aquí a ser yo. Y cuanto más yo soy, cuanto más real, cuanto más auténtica, cuanto más verdadera, más éxito tengo. Esa fue la nueva historia que yo empecé a contarme de forma consciente para sustituir a la historia antigua. Y desde que yo empecé a contarme esa nueva historia, todo cambió en mi vida y en mi negocio y empecé a conseguir resultados de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Y no solo eso, sino que eso me abrió también a un nuevo camino, me abrió a nuevos servicios, me abrió a una nueva forma completamente diferente de estar en mi negocio como coach, como mentora, porque me abrió las puertas también para enseñar a mis clientes a poder abrazar su propia autenticidad. En la medida en que yo abrazaba y recuperaba la mía, podía ayudar a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Con lo cual, si bien no fue un proceso sencillo, fue un proceso realmente maravilloso en el que aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y todo esto ha tenido que ser así, tuvo que ser así. Yo tuve que vivir esa experiencia para poder ahora enseñar a otras personas también a darse permiso de ser quienes son, que es una parte muy, muy, muy importante de mi mensaje, porque yo estoy convencida de que todos estamos aquí precisamente para eso. Entonces,
Esta historia es para ilustrar cómo funcionan las historias que nos contamos. Hasta ese momento yo me había estado contando la historia de que yo no podía ser yo, y eso me estaba creando unos resultados concretos y específicos en mi vida. En el momento en el que yo cambié la historia, los resultados cambiaron también a la vez. Y este proceso es perfectamente posible para ti también. Es posible para todo el mundo. Este es el proceso que vivimos cuando se trata de cambiar las circunstancias que queremos cambiar. Cambia la historia y cambiarás tus circunstancias. Con el trabajo energético esto es muy sencillo de hacer. Identificamos la historia y enseguida la transformamos energéticamente. Y por supuesto, luego nos toca afianzar esa nueva historia que queremos crear. Luego nos toca repetirla y afianzarla. Y nos toca también, por supuesto, tomar acciones que están en sintonía con esa nueva historia que queremos crear, ¿sí? Entonces, este es el trabajo. Transformar energéticamente la historia antigua, ¿okay? Incorporar la nueva historia y empezar a contárnosla hasta que realmente se integre en nuestra energía, en nuestro campo energético, ¿okay? Y que se integre en nuestro subconsciente. Muchas veces nos resulta sencillo identificar nuestras propias historias. Otras veces, cuando están tan enterradas, tan en el fondo de nuestro subconsciente, necesitamos ayuda. Como en mi caso, con esta historia de cuando yo era niña. Yo necesité ayuda para poder identificarla porque estaba tan enterrada allí en mi subconsciente que por mí misma no hubiese podido llegar a encontrar la raíz de lo que me estaba pasando. Entonces, a mí me encantaría poder ofrecerte ese apoyo. Si te gustaría recibir mi ayuda para poder cambiar tus historias y de esta forma cambiar tu realidad, ponte en contacto conmigo. Puedes solicitar una sesión de descubrimiento gratuita en www.vivianwatson.as.me. Yo estaré encantadísima de conversar contigo, por supuesto, sin ningún compromiso, y de hablarte acerca de mis distintos paquetes de coaching y de mentoring y de terapia energética para que podamos trabajar a fondo en tus creencias y en el bloqueo más importante que ahora mismo te está frenando a la hora de conseguir aquello que deseas conseguir. Así que si esto te ha gustado, ponte en contacto conmigo, me encantará conocer tu opinión. Si quieres que trabajemos juntas, www.vivianwatson.as.me para que podamos conversar. Y como siempre, ha sido un placer estar contigo una vez más en mi podcast Agentes de Transformación Online. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.